encontramos un buen conjunto de sedimentos más adentro de la cueva que data de hace aproximadamente 2,5 millones de años. El del medio es una falla geológica formada por movimientos tectónicos de la Tierra. Y si justo cuando el río Éufrates empieza a secarse algo que yace bajo sus aguas, finalmente queda al descubierto. En este preciso instante, este antiguo río retrocede a un ritmo alarmante, dejando al descubierto una entrada excavada en la roca oculta bajo siglos de sedimentos. Pero esto no son solo ruinas. Los arqueólogos informan del descubrimiento de un complejo subterráneo sellado, un templo con figuras humanas distorsionadas grabadas y una advertencia que ha perdurado durante miles de años. No se debe molestar a los guardianes que se encuentran debajo. Durante generaciones los lugareños han susurrado lo mismo: cuando el río se seca, algo enterrado comienza a emerger. Jesús advirtió que en los últimos días se revelarían cosas ocultas que aparecerían señales no en un solo lugar, sino en toda la tierra. Entonces, si el río se está secando tal como lo describen las Escrituras, ¿qué debía permanecer oculto bajo él? Si este mensaje te resuena, deja un comentario abajo y comparte lo que sientes. Mantente firme en tu fe. No te quedes callado, porque a veces el momento en que hablamos es el momento en que despertamos. El río Éufrates, otrora fuente de vida de civilizaciones antiguas, ahora retrocede a un ritmo innegable. Este río, que se extiende desde Turquía hasta Siria e Irak, sustentó la vida humana durante más de 10,000 años. Pero a medida que sus aguas retroceden, algo inesperado se revela: no solo historia, sino algo que se ocultó intencionadamente. Las grietas que atraviesan el lecho seco del río han dejado al descubierto lo que al principio parecía ser una sombra en el sedimento. Pero esa sombra se convirtió en una entrada tallada con precisión en la roca antigua. Cuando los arqueólogos entraron, esperaban encontrar ruinas dispersas por el paso del tiempo. En cambio, encontraron un complejo subterráneo sellado, estructurado, cuidadosamente diseñado y bien conservado. El análisis de carbono sugiere que algunas partes datan de alrededor del 2800 a.C., lo que lo sitúa entre las construcciones de ingeniería más antiguas jamás descubiertas en la región. A medida que los equipos de excavación avanzaban hacia las profundidades de la cámara subterránea, lo que encontraron comenzó a cambiar por completo el significado del sitio. Las paredes no estaban vacías, estaban cubiertas con esmero y deliberación de tallas que no se parecían a nada que se esperara en un templo convencional. Figuras humanoides alargadas se extendían sobre la piedra con extremidades anormalmente delgadas. Sus formas eran casi esqueléticas. Sus ojos parecían duplicados, superpuestos, como si vieran en más de una dimensión. Y sobre sus cabezas, coronas serpentinas se enroscaban hacia arriba, formando figuras que resultaban a la vez simbólicas e inquietantes. A primera vista, algunos investigadores observaron similitudes con las antiguas representaciones mesopotámicas. Figuras que recuerdan a los Anunnaki, los supuestos descendientes de Anu, quienes en las primeras civilizaciones se creía que gobernaban los cielos, la tierra e incluso el inframundo. En ciudades antiguas como Uruk y Babilonia, estos seres no eran temidos sino venerados, considerados jueces, gobernantes e intermediarios entre la humanidad y lo divino. Sin embargo, aquí la representación resulta diferente, como si lo que antes se veneraba se hubiera transformado en algo completamente distinto. Una advertencia preservada a través de milenios. Cuando el río retrocede, el ojo del enterrado se abre. Los aldeanos locales han repetido palabras similares durante generaciones, negándose a acercarse al lugar expuesto. Algunos afirman que el templo nunca debió ser descubierto. Para ellos nunca fue simplemente un sitio olvidado. Era un lugar que debía evitarse. Ahora, con las tallas completamente al descubierto, los investigadores comienzan a plantearse una pregunta que lo cambia todo. ¿Se trataba de un templo construido para el culto
o de una estructura construida para contener algo. En la Biblia no todo lo oculto está destinado a permanecer oculto para siempre. Hay momentos en que lo que está contenido se libera no al azar, sino en un momento determinado. Este patrón se repite en relatos como el de la atadura de las fuerzas espirituales, o incluso en la narración del diluvio, donde lo que antes estaba contenido bajo tierra fue liberado repentinamente. Al regresar a la excavación bajo el río Éufrates, cuando los equipos de excavación finalmente lograron atravesar la última capa de piedra compactada y entraron en lo que parecía ser la cámara más interna del templo, esperaban encontrar un santuario. Quizás se trataba de un altar o una plataforma ceremonial derrumbada. Sin embargo, lo que tenían ante sí parecía más calculado que devocional. La cámara más interna estaba tallada en una densa piedra de basalto negro no autóctona de la región. Los análisis geológicos sugieren que pudo haber sido transportado desde una fuente volcánica distante, un esfuerzo que habría requerido una coordinación mucho mayor de la que se suele suponer para las civilizaciones antiguas. Las paredes eran anormalmente lisas, pulidas hasta obtener una superficie reflectante parecida a la obsidiana, pero más frías al tacto. Incluso tras horas bajo tierra, el aire se mantenía estable, más fresco que el calor del desierto en la superficie, como si la cámara estuviera diseñada para preservar algo. En el centro se alzaba un altar geométrico de ángulos precisos, flanqueado por dos pilares verticales con incrustaciones metálicas. Cuando se colocaron imanes cerca de estas líneas, se produjeron reacciones sutiles, lo que sugiere la presencia de materiales conductores ocultos en el interior de la propia piedra. Pero el detalle más sorprendente se descubrió mediante mediciones. Las proporciones de la cámara se alinean casi perfectamente con el ciclo de precesión axial de la Tierra, que es de aproximadamente 26.000 años. Esto no es simetría simbólica, es precisión astronómica. Toda la estructura parece estar calibrada al movimiento de los cielos. En el Salmo 19:1 está escrito: «Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos». Desde el relato de la creación en el Génesis, donde Dios coloca el sol, la luna y las estrellas como señales y para marcar las estaciones, hasta los movimientos de las constelaciones mencionados en el libro de Job, la Biblia presenta consistentemente el universo como un reflejo del orden divino. En un rincón de la cámara, surcos poco profundos tallados en la piedra formaban una red precisa que dirigía el líquido hacia un desagüe central. Esto no fue una erosión aleatoria, fue un diseño intencional. Cuando se analizaron las muestras, se detectó un alto contenido de hierro consistente con la sangre. Pero lo que más inquietó a los investigadores no fue solo el contenido, sino el patrón. La disposición sugería repetición, estructura y control. En la pared norte, los grabados profundizan el misterio. Filas de figuras arrodilladas miran hacia una entidad con cuernos que emerge del suelo como si surgiera de debajo de la tierra misma. Sobre ellas, un diagrama celeste circular muestra una, dos y dos estrellas puntiagudas, a diferencia de los símbolos mesopotámicos conocidos. En las escrituras, el número 12 representa el orden divino. Las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles. Pero aquí ese orden aparece imitado o distorsionado, y ese contraste importa, porque la Biblia traza una línea clara entre la adoración verdadera y la adoración corrupta. La humanidad siempre ha buscado hacia los cielos, pero no todos los caminos conducen a Dios. En Génesis 4:10, Dios le dice a Caín: «La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra». Esto revela algo más profundo. La sangre inocente jamás se olvida. La tierra misma se convierte en testigo. Lo que se hace en secreto no se borra. Por eso, cuando vemos una estructura donde parece que se ha derramado sangre repetidamente en la tierra, el significado se vuelve más profundo. No como prueba de algo sobrenatural, sino como reflejo de una verdad que se repite en las Escrituras.
Nada permanece oculto para siempre. Y quizás lo que revela esta cámara no sea solo una práctica antigua, sino un recordatorio de la línea que la humanidad nunca debió cruzar. Más adentro, los arqueólogos descubrieron algo que puede ser incluso más significativo que la estructura en sí, una biblioteca oculta. No se trataba de fragmentos dispersos, sino de cientos de tablillas de arcilla cuidadosamente conservadas en compartimentos de piedra sellados protegidas del paso del tiempo y del agua. Cada tablilla contenía inscripciones en lenguas antiguas, sumerio-acadio y escrituras aún no identificadas. Los escritos parecen documentar leyes, sistemas rituales y observaciones celestes detalladas, lo que sugiere un nivel de conocimiento mucho más estructurado de lo esperado. Lo que hace que este descubrimiento sea extraordinario es el método de conservación. Las tablillas estaban recubiertas de betún, una sustancia natural impermeable, lo que les permitió sobrevivir durante miles de años bajo el río. Algunas inscripciones hacen referencia a gobernantes cuyos nombres no aparecen en los registros históricos conocidos. Otras insinúan sistemas de conocimiento astronómico, espiritual y posiblemente tecnológico que se han perdido con el tiempo. De confirmarse este descubrimiento podría transformar nuestra comprensión de las primeras civilizaciones. Pero más allá de la historia hay un simbolismo implícito. Una biblioteca enterrada bajo un río, sellada, protegida y oculta hasta que baje el nivel del agua. Refleja una idea más profunda que la verdad no se destruye sino que se oculta hasta el momento oportuno. En Daniel 12:4 está escrito: pero tú, Daniel, guarda estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos irán de un lado a otro y el conocimiento aumentará. En la historia de Daniel, las visiones proféticas no debían comprenderse completamente de inmediato. Se conservaron para una generación futura, una que estaría preparada para comprenderlas. Esta idea se mantiene a lo largo de las Escrituras. Hay momentos en que la verdad se revela, no porque aparezca de repente, sino porque ha llegado el momento. Así, cuando vemos emerger una biblioteca enterrada al secarse el río, se convierte en algo más que un descubrimiento arqueológico. Pero dentro de la excavación misma, el enfoque sigue siendo práctico. Los investigadores ahora catalogan, traducen y cotejan cada tablilla, tratando de separar la historia verificable de la especulación. Para ellos, la importancia no radica en sacar conclusiones precipitadas, sino en comprender qué representan realmente estos registros. Porque en esta etapa, el descubrimiento plantea más preguntas que respuestas. No sobre profecías, sino sobre cuánto de la historia humana permanece oculto. No muy lejos de la cámara funeraria y la biblioteca sumergida bajo el río Éufrates, los equipos de excavación descubrieron otra capa del pasado: cámaras funerarias selladas, ocultas bajo sedimentos compactados. No se trataba de tumbas comunes, eran tumbas reales. En su interior, los arqueólogos encontraron sarcófagos ornamentados elaborados con precisión que contenían ornamentos de oro, armas ceremoniales y coronas enjolladas. Los objetos elaborados con lapislázuli y cornalina, materiales asociados a la antigua realeza mesopotámica, apuntan a individuos de inmenso estatus y poder. Cada detalle sugiere que se trataba de gobernantes que alguna vez fueron temidos, honrados y recordados, pero que ahora son completamente desconocidos. Aún se están estudiando algunas inscripciones grabadas en los muros de piedra y en los objetos funerarios. Si se logran traducir, podrían revelar nombres que han desaparecido de la historia documentada: reyes que gobernaron ciudades, comandaron ejércitos y forjaron civilizaciones para luego ser borrados por el paso del tiempo. Estas tumbas contrastan silenciosamente con todo lo que hay sobre ellas. Poder, riqueza, influencia, todo cuidadosamente preservado en la muerte, pero nada de ello quedó a la vista. Dinastías enteras reducidas al silencio bajo tierra. En Eclesiastés 5:15 está escrito: como salió del vientre de su madre, desnudo volverá y nada se llevará de su trabajo. El versículo alude directamente a la ilusión de permanencia.
No importa cuán grande llegue a ser un rey, no importa cuánto acumule, nada de ello lo acompaña más allá de la tumba. Existe un poderoso paralelismo bíblico en la historia de Nabucodonosor II, uno de los más grandes gobernantes de la antigua Babilonia. En la cúspide de su poder se erigió sobre su reino y proclamó su propia grandeza. Pero según las Escrituras fue humillado, despojado de su autoridad y relegado al aislamiento hasta que reconoció que en última instancia todo poder pertenece a Dios. Su historia no se trata solo de juicio, se trata de perspectiva, porque al estar dentro de estas tumbas rodeado de símbolos de autoridad y riqueza, una verdad se vuelve ineludible. Todo lo que una vez definió a estos gobernantes quedó atrás. Para los arqueólogos, estos descubrimientos son valiosos testimonios de la historia antigua. Cada artefacto aporta detalles a una civilización que aún intentamos comprender. Pero, más allá de su significado científico, encierran aquí una reflexión humana que se ha repetido a lo largo del tiempo. Cuando los arqueólogos comenzaron a revisar las grabaciones de audio capturadas en las secciones más profundas bajo el río Éufrates, lo que encontraron no se comprendió de inmediato, pero sí se sintió. Las grabaciones revelaron tonos infrasónicos profundos, frecuencias por debajo del rango de audición humana. No son sonidos que se oigan conscientemente, pero se sabe que afectan al cuerpo. Los investigadores informaron de una presión sutil, inquietud e incluso la sensación de estar siendo observados mientras trabajaban cerca de la cámara. Los instrumentos confirmaron que estos tonos seguían patrones rítmicos no aleatorios ni ruido ambiental, sino pulsos estructurados que se propagaban a través del suelo. En un principio, la explicación apuntaba a la geología. Las cavidades subterráneas pueden amplificar las vibraciones naturales. Los cambios de temperatura, las variaciones de presión y la densidad de las rocas pueden producir resonancia de baja frecuencia. Sin embargo, a medida que se analizaban múltiples grabaciones, algunos investigadores comenzaron a describirlo de manera diferente. Algo que se esconde bajo la superficie, que se repite, que cicla, que responde. Lo que hace que este descubrimiento sea significativo no es solo el sonido en sí, sino lo que representa. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, fenómenos como este habrían pasado completamente desapercibidos. El oído humano no puede detectar estas frecuencias. Solo gracias a la tecnología moderna somos conscientes de su existencia. Esa mera constatación introduce una especie de humildad, un reconocimiento de que la realidad se extiende más allá de lo que percibimos naturalmente. En las Escrituras se encuentra una idea similar. En la Epístola a los Romanos 8:22 se dice: «Porque sabemos que toda la creación gime a una». Este versículo suele interpretarse espiritualmente como un reflejo de un mundo afectado por el sufrimiento que espera ser restaurado. Pero la imagen que evoca es impactante. La creación misma se describe como productora de una especie de sonido, una tensión bajo la superficie. Hay momentos en la Biblia donde la tierra responde de maneras que escapan al control humano. Cuando Jesús murió, la tierra tembló. Cuando cayeron las murallas de Jericó, siguió un patrón de sonido y sincronización. Estos sucesos no se explicaron científicamente, pero revelan un patrón común. El mundo físico no es tan silencioso ni estático como parece. Por lo tanto, cuando los instrumentos modernos comienzan a detectar vibraciones estructuradas bajo un yacimiento antiguo, la cuestión no es si se trata de algo sobrenatural o natural. Es algo más simple y a la vez más inquietante. Cuánto de lo que sucede a nuestro alrededor siempre ha estado ahí, solo que antes no teníamos la capacidad de oírlo, y ahora que podemos, ¿qué es exactamente lo que estamos escuchando? A medida que continúa la investigación bajo el río, lo que comienza a emerger no es solo una estructura, sino una convergencia. La geometría, la acústica, la alineación celeste y el diseño ritual están presentes dentro del mismo espacio confinado. Cada elemento, cuando se estudia por separado, puede explicarse. Los pueblos antiguos observaban las estrellas.
comprendían la resonancia del sonido. Desarrollaron sistemas simbólicos ligados a ciclos y estaciones. Pero en este caso, estos elementos no están separados. Están integrados superpuestos con una precisión que sugiere una intención que va más allá de la función aislada. La cámara se alinea con los ciclos celestes. Las paredes responden a las frecuencias sonoras. El suelo canaliza la materia en patrones controlados. Las tallas representan seres que emergen desde abajo. Y las inscripciones advierten de algo que no debe ser perturbado. Individualmente, estos detalles apuntan a un conocimiento avanzado. En conjunto forman un patrón de sincronización, un patrón de control, un patrón de contención. Y ese patrón evoca algo profundamente familiar en las Escrituras. En la segunda epístola a los Tesalonicenses 2:7, se habla de algo que se mantiene contenido, retenido hasta el momento en que se permite su revelación. El texto no describe una estructura ni un lugar, sino un principio que no todo se desarrolla de inmediato, que existen fuerzas, eventos y realidades que aún no se han liberado. Esta idea aparece una y otra vez a lo largo de la historia bíblica. En tiempos de Noé, la tierra llegó a un punto en que su corrupción se describió como total. Sin embargo, el diluvio no llegó de inmediato. Hubo un período de advertencia, de preparación. El arca se construyó con el tiempo. El momento de la liberación, el romperse de las aguas, llegó solo cuando llegó el momento señalado. En la historia de la Torre de Babel, la humanidad intentó unificar el conocimiento, el lenguaje y la ambición en un solo acto para trascender sus límites. La estructura en sí no era el problema, era la intención que la impulsaba. Y en respuesta a ese sistema unificado fue restringido, disperso e interrumpido. Luego está la historia del rey Salomón. Según las Escrituras, a Salomón se le concedió una sabiduría superior a la de cualquier otro gobernante. Construyó el templo de Jerusalén con medidas, proporciones y materiales precisos que reflejaban las instrucciones divinas. Sin embargo, tradiciones e interpretaciones posteriores sugieren que el conocimiento en sí mismo conlleva responsabilidad, que comprender la estructura del mundo, su orden, sus patrones no conduce automáticamente a la alineación con Dios. También puede dar lugar a un mal uso. Esta tensión recorre toda la narrativa bíblica. A la humanidad se le otorga la capacidad de observar los cielos. En el Génesis, las estrellas se describen como señales e indicadores de las estaciones. En el libro de Job, las constelaciones se nombran y describen como parte de la creación de Dios. Los cielos deben comprenderse pero no controlarse. Sin embargo, una y otra vez, hay momentos en que esa línea se difumina. Cuando el conocimiento, el poder y la intención comienzan a superponerse. Así pues, cuando se descubre una estructura que parece combinar alineación celeste, respuesta acústica, imágenes simbólicas y contención física, surge una pregunta que no es fácil de resolver. ¿Era un lugar de observación o de interacción? ¿Fue construido para reflejar el orden de la creación o para interactuar con algo que la trasciende? Porque a lo largo de las Escrituras la idea de la moderación no se refiere a la limitación, sino al momento oportuno. Hay momentos en que las cosas se retienen no porque no existan, sino porque el mundo aún no está preparado para ellas. Y si ese principio es cierto, si existen cosas bajo la superficie, alineadas con ciclos que apenas comprendemos, estructuradas de maneras que reflejan tanto conocimiento como intención, entonces el descubrimiento de un lugar así no solo apunta al pasado, comienza a presionar contra algo que aún se está desarrollando. Lo que se desarrolla bajo el río Éufrates ya no es un hecho aislado. En todo el mundo comienzan a aparecer patrones similares. A medida que se intensifican las condiciones de sequía, los ríos retroceden y los niveles de agua descienden. Se están dejando al descubierto antiguas estructuras en lugares que antes se creían completamente conocidos.
En la India, complejos de templos sumergidos han emergido a lo largo de las riberas secas de los ríos. En algunas zonas de China están resurgiendo formaciones de piedra enterradas hace mucho tiempo y asentamientos olvidados. Incluso en Europa, las fluctuaciones del nivel del agua han revelado restos de caminos, cimientos y pueblos enteros que permanecieron ocultos bajo lagos y ríos durante siglos. Desde una perspectiva científica, estos descubrimientos no resultan inesperados. Los ciclos climáticos cambian, los niveles de agua suben y bajan, y las transformaciones geológicas dejan al descubierto lo que antes estaba enterrado. Los investigadores señalan los patrones ambientales, la sequía, el calor y la variación climática a largo plazo como la principal explicación. Cada evento, al ser analizado individualmente, encaja dentro del conocimiento establecido. Pero lo que llama la atención no son solo los acontecimientos en sí mismos, sino también su momento y su convergencia. Múltiples regiones, múltiples descubrimientos, todo dentro de un lapso de tiempo relativamente corto. Esta idea de que lo oculto comienza a resurgir cíclicamente no es ajena a las Escrituras. En Eclesiastés 1:9 está escrito: «Lo que fue, eso será; lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol». Esto no es una afirmación sobre la repetición sin sentido. Es una reflexión sobre patrones y ciclos que se repiten a lo largo de la historia, alineando pasado y presente. Lo que existió no desaparece por completo. Un patrón similar se observa en la historia del Éxodo. Durante generaciones, el pueblo de Israel vivió en Egipto y su identidad fue moldeada por el tiempo, las dificultades y el silencio. Su historia parecía enterrada en una tierra extranjera, pero en el momento preciso lo que había permanecido oculto, su identidad, su vocación, salió a la luz. El Mar Rojo mismo, una barrera de agua, se abrió no solo como un milagro, sino como una revelación. Se abrió un camino donde antes no existía. En las Escrituras, el agua a menudo oculta hasta que se revela. En la historia de Moisés, su vida comienza oculta en el río entre los juncos, pero en el momento adecuado es sacado, levantado y se convierte en el que guía a otros a través del agua hacia la libertad. El patrón se repite: ocultamiento, preservación, luego revelación. En el primer libro de Samuel 3:1 dice: «La palabra del Señor era escasa en aquellos días. No había visiones frecuentes». Hay épocas en que la verdad parece distante, enterrada, inaccesible. Pero esas épocas no duran para siempre. Luego hay momentos en que lo que estaba en silencio comienza a hablar de nuevo. Al profeta Ezequiel se le mostró un valle de huesos secos, dispersos, sin vida, olvidados. Sin embargo, en esa visión los huesos se unieron. La carne regresó y el aliento volvió a ellos. Lo que parecía perdido no se había ido. Estaba esperando. Estas historias no tratan sobre arqueología. Se trata de una cuestión de oportunidad. Así que cuando emergen estructuras de debajo de los ríos en diferentes partes del mundo, la pregunta no es simplemente qué son, sino por qué ahora, porque la historia no siempre avanza en línea recta. A veces da vueltas, a veces descubre lo que quedó atrás, y a veces trae el pasado al presente de maneras que no se comprenden de inmediato. El río Éufrates no es solo un río geográfico, es un río entretejido en la memoria más antigua de la humanidad. En el libro del Génesis 2:14 se la nombra como uno de los 4 ríos que fluyen desde el Edén. Un lugar no solo de origen, sino de orden, donde la humanidad caminó por primera vez en armonía con Dios. En ese contexto, los ríos no eran barreras, sino vida, dirección y estructura, dividiendo la tierra y sustentándola. El Éufrates se alzaba en el límite de ese comienzo, marcando tanto la provisión como la frontera. Las fronteras importan en las Escrituras. Cuando Dios colocó a Adán en el jardín, existía la libertad, pero también un límite que no debía cruzarse. El conocimiento del bien y del mal no estaba oculto, pero sí restringido.
Y cuando se quebrantó ese límite, la consecuencia no fue la destrucción inmediata, sino la separación, un proceso gradual que cambió el curso de la historia humana. A partir de ese momento, la historia de la humanidad se convierte en un alejamiento del Edén y un anhelo de regresar. El Éufrates reaparece no en un lugar de inocencia, sino en un mundo moldeado por reinos, imperios y poder. Se convierte en una línea divisoria entre naciones, una frontera estratégica en las guerras, un lugar donde las civilizaciones surgen y caen. En Josué 1:4 se describe como parte de la tierra prometida a Israel, que se extendía desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Aquí el río representa la expansión, la herencia y el cumplimiento de un pacto. Pero la historia demuestra que lo que se da también se puede perder. Los imperios que florecieron a lo largo del Éufrates, Asiria y Babilonia, alcanzaron el poder y luego desaparecieron. En el libro de Isaías 13, Babilonia se describe en su gloria, pero también en su caída. La misma tierra que ostentaba riqueza, influencia y control, se convirtió en un lugar de silencio. El río permaneció, pero todo a su alrededor cambió. En el libro de Apocalipsis 16:12, el Éufrates vuelve a aparecer, pero esta vez en un contexto muy diferente. Ya no es fuente de vida ni frontera entre reinos. Se convierte en algo que se retira, sus aguas se secan, preparando el camino para lo que viene después. Las imágenes no son detalladas, pero son intencionadas. Un río que antes marcaba el comienzo ahora forma parte de una transición. Hay otros pasajes en las Escrituras donde los lugares físicos tienen este tipo de doble significado. El río Jordán, por ejemplo, no es solo agua, sino un punto de cruce. Cuando Josué guía al pueblo a través de él, marca el fin del peregrinaje y el comienzo del asentamiento. Cuando Jesús es bautizado, allí marca el comienzo de su ministerio. El mismo lugar, diferentes momentos, cada uno con un significado que va más allá de la superficie. Así, cuando el Éufrates comienza a cambiar, cuando sus aguas retroceden y su lecho queda al descubierto, atrae naturalmente la atención, no solo por lo que se revela, sino por lo que representa el río. Un lugar ligado al origen, un lugar ligado al imperio, un lugar ligado a la transición. Esto no significa que cada evento físico cumpla una profecía específica. Las Escrituras no exigen ese nivel de certeza, pero sí muestran que ciertos lugares, ciertos patrones y ciertos momentos conllevan significados complejos a lo largo del tiempo. Y cuando esos significados comienzan a superponerse, cuando un río asociado con comienzos y finales empieza a cambiar de forma visible, surge una pregunta diferente, no solo sobre lo que le sucede al río, sino sobre el lugar que ocupa este momento dentro de una historia mucho más amplia. En esta etapa, ninguna evidencia confirmada apunta a que algo sobrenatural se libere o contenga bajo el río Éufrates. Las explicaciones científicas siguen siendo sólidas y consistentes. Cambios geológicos, sequías provocadas por el clima y exposición natural de estructuras enterradas. Cada elemento, tomado individualmente, puede comprenderse. Sin embargo, al observarlos en conjunto, la estructura, la cronología, el simbolismo, la sensación de convergencia empieza a ser menos de coincidencia. No es una prueba, sino un patrón. Y a lo largo de las Escrituras el significado suele comenzar con un patrón. En Habacuc 2:3 dice: porque la visión es para un tiempo señalado. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá. Esto habla de acontecimientos que no surgen al azar, sino que se desarrollan cuando les corresponde, ni antes ni después. Hay un momento similar en la vida de José. Vendido a Egipto, olvidado en prisión, su historia parecía enterrada, oculta bajo años de silencio. Pero justo en el momento en que se necesitaba interpretación, cuando el faraón tuvo un sueño, trajeron a José. Lo que había permanecido oculto no se había perdido. Simplemente esperaba el momento oportuno para ser revelado. El mismo patrón se repite en la historia del rey Ezequías.
Ante una amenaza abrumadora, el tiempo mismo pareció alterarse y la sombra en el reloj de sol retrocedió. No se trata de alterar el orden, sino de confirmar que en las Escrituras el tiempo no solo se mide, sino que se dirige. Incluso la vida de Juan el Bautista sigue este ritmo. Vivió en la oscuridad, en el desierto desconocido para la mayoría, hasta que llegó el momento en que se necesitó su voz. De repente lo que había permanecido oculto salió a la luz, preparando el camino para lo que vendría después. Estas historias no describen arqueología, sino el momento preciso, instantes en que algo que había permanecido oculto durante mucho tiempo se hace visible, no porque surja de repente, sino porque ha llegado el momento. Así, cuando emergen estructuras, cuando se alinean patrones, cuando surgen descubrimientos en diversas regiones y disciplinas, la cuestión no tiene por qué derivar en especulación. Puede permanecer aquí sin preguntarse qué se está desatando, sino si estamos presenciando un momento en que algo largamente enterrado simplemente sale a la luz. Hay un patrón constante que recorre silenciosamente las Escrituras, no a través del ruido, sino a través del descubrimiento. No a través del caos repentino, sino a través de momentos en que lo oculto se hace visible en el momento oportuno. En el Evangelio de Lucas 8:17 está escrito: «Porque nada hay oculto que no haya de ser revelado, ni nada secreto que no haya de ser conocido o sacado a la luz». Esto no es una advertencia de miedo, sino un principio de verdad. Lo que está enterrado no permanece enterrado para siempre. Jesús mismo habló en claves. En el Evangelio de Mateo 24:33 dijo: «Cuando veáis todo esto, sabed que está cerca a las puertas». No una sola señal, no. Un solo acontecimiento, sino una conjunción de eventos. Esta idea aparece mucho antes del Nuevo Testamento. En el libro de Esther, toda una historia se desarrolla entre bastidores. Dios nunca es nombrado directamente, pero cada acontecimiento se alinea, el momento oportuno, la posición, la decisión, hasta que lo que estaba oculto se hace evidente. Una amenaza surge silenciosamente y con la misma sigilosidad queda al descubierto, no por la fuerza, sino por el momento oportuno. Luego está la historia de David. Antes de ser rey era invisible, pastoreando en los campos, incluso ignorado por su propia familia. Sin embargo, cuando llegó el momento, fue llamado. Lo que estaba oculto no fue olvidado, se conservó, y en el Evangelio de Marcos 4:22 dice: «Porque todo lo que está oculto debe ser revelado, y todo lo que está encubierto debe ser descubierto». De nuevo, no fue casualidad, sino intención. Así pues, cuando observamos lo que está sucediendo, las estructuras que emergen, los patrones que se alinean, las preguntas que surgen, la Biblia no exige una conclusión. Invita a la reflexión, porque la historia, según las Escrituras, no se desarrolla en acontecimientos aislados. Se mueve siguiendo patrones que se repiten, revelan y apuntan hacia adelante al mismo tiempo. Por lo tanto, la pregunta sigue siendo si esta estructura nunca estuvo destinada a ser descubierta. ¿Por qué se está revelando ahora si el Éufrates conecta el principio y el fin? ¿En qué punto de esa historia nos encontramos? Y si la historia realmente se mueve en ciclos, ¿estamos presenciando un descubrimiento o un momento crucial? Si has llegado hasta el final, gracias por ver el video. Y si algo de este mensaje te ha impactado, no lo ignores.